Los Exchange Traded Funds, por sus siglas ETFs, los últimos años han acogido gran popularidad en el mercado. Esto principalmente debido a que son una de las mejores opciones para que inversores novatos, inclusive para que los inversores experimentados, puedan invertir en la bolsa de valores. Pero como en todo, esta gran popularidad ha hecho que exista gran variedad de instrumentos y que poder elegir la mejor opción que nos pague los mejores rendimientos se vuelve un trabajo muy muy complicado. Y es justamente por esta razón que el día de hoy te voy a platicar sobre los 3 ETFs que en los últimos 10 años nos han mostrado la mayor revalorización. Y no te voy a platicar de BOO o algún otro ETF que replique el índice S&P 500, ya que a decir verdad, este índice no es el que mejor rendimientos nos da. ¿Quieres descubrir cuáles sí lo harán? Acompáñame a descubrirlo. Amigos, antes de platicarles cuáles son los ETFs que nos han mostrado el mejor comportamiento los últimos 10 años, únicamente les quiero comentar que en este canal hablamos muchísimo sobre diferentes temas de educación financiera, pero sobre todo, centramos principal atención hablando sobre diferentes opciones de inversión. Abordamos desde temas como CETES, SOFIPOS, plataformas fintech, criptomonedas, la bolsa de valores, opciones de acciones, opciones de inversión en ETFs y muchas cosas más. Así que únicamente te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedas unir a esta comunidad de inversores que cada día crece más y más. Pero bien, una vez que ya te suscribiste, ahora sí, comencemos. Regularmente cuando los inversores quieren determinar su efectividad como inversionistas, lo que hacen es comparar su comportamiento o sus rendimientos contra el mismo comportamiento obtenido por el índice S&P 500, es decir, utilizan algún instrumento que replique su mismo comportamiento, como el ETF BOO, ya que esto lo que nos da es una clara idea del comportamiento del mercado y además una clara idea del comportamiento de la misma economía. Y de hecho, te podría decir que este instrumento la última década nos ha ofrecido un rendimiento anualizado del 16.17%, así que podríamos determinar que si nosotros superamos este rendimiento, ya sea invirtiendo en acciones individuales o bien mediante algún otro ETF, estaríamos superando el comportamiento promedio del mercado en general, y claro, esto nos estaría confirmando nuestra efectividad como inversionistas. Pero ¿qué instrumentos son los que nos pueden ofrecer un mayor rendimiento que el S&P 500? En nuestro país, actualmente existen más de 20 tracks, o títulos referenciados a acciones, que básicamente es lo mismo que un ETF, únicamente que el nombre está adaptado al español. Y además, también existen más de 1200 ETFs a los cuales podemos acceder gracias al Sistema Internacional de Cotizaciones, o SIC por sus siglas. Así que dentro de tantas opciones, encontrar a las que destacan puede parecer una misión imposible, sobre todo si consideramos que a pesar de que existe una gran variedad de instrumentos, nuestras opciones aún se encuentran bastante limitadas, ya que únicamente podemos invertir en opciones o en instrumentos que se encuentran listados dentro del SIC, lo cual puede dejar afuera muchísimas opciones mucho más atractivas, como el mismo ETF ARK Innovation, ya que en 2020 nos otorgó un rendimiento más o menos de un 152%. Y es justamente por esta razón que únicamente te voy a platicar de ETFs que puedes adquirir desde México. Claro, lo vas a poder hacer a través de GBM Plus, a través de Bursanet o a través de cualquier casa de bolsa o broker nacional. El primer fondo del que te platicaré es de nada menos que del SPDR S&P Semiconductor ETF, por su ticker XSD, el cual es administrado por nada menos que SSGA Funds Management. Este instrumento, al igual que todos los que veremos, opta por una estrategia de inversión pasiva, es decir, solo tiene su administración a los activos que integran a su índice en referencia, el cual en este caso es el S&P Semiconductor Select Industry. Como seguramente ya te diste cuenta por el nombre del ETF y del índice, este instrumento invierte en empresas estadounidenses de semiconductores, específicamente aquellas que integren al S&P, por lo cual a esta, llamémosle subdivisión, se le cataloga como una de las 21 industrias selectas de Estados Unidos, esto debido a la calidad e importancia del sector. Dentro del fondo podemos encontrar 42 posiciones en cartera, de las cuales 40 son en acciones de empresas y 2 en pequeñas posiciones de efectivo. Dentro del top 10 del portafolio, el cual representa el 30% del valor total de la cartera, podemos encontrar compañías como Wolfspeed Incorporated, SunPower, Nvidia y AMD, las cuales los últimos años nos han mostrado una revalorización impresionante, no solo por sus resultados actuales, sino que además
por su atractiva promesa de crecimiento futura. XSD cotiza en el mercado desde el mes de enero del año 2006 y desde esa fecha hasta el día de hoy nos ha otorgado un rendimiento promedio anualizado del 15%. Pero si nos centramos en la última década, podemos apreciar que su comportamiento ha mejorado, ya que el rendimiento anualizado aumentó a más del 25%, casi 9% más que el S&P500 en este mismo periodo de tiempo. De hecho, si nos centramos a menores periodos, podemos apreciar que su comportamiento continúa mejorando. El último año nos brindó una revalorización superior al 67%, lo cual, claro, no es de sorprendernos, ya que este sector ha sido uno de los de mayor crecimiento debido al gaming, a los autos eléctricos, a la inteligencia artificial e inclusive por las mismas criptomonedas, así que seguramente le quedan años muy prometedores. El día de hoy, este ETF nos reporta un valor de $236.93 y un índice de gastos del 0.35%, el cual podría ser considerado alto si lo comparamos contra el costo promedio de administración de BOO. Pero a decir verdad, no le doy mucha importancia, ya que nos ha mostrado en la última década un mejor desempeño. Además, esto también se compensa si consideramos que XSD realiza reparto de dividendos del 0.14%. Pero bien, posteriormente te platicaré del Vanguard Information Technology ETF, por su ticker VGT. Este fondo, como seguramente ya te diste cuenta, es administrado por nada menos que la firma de Vanguard, el cual se encuentra compuesto por acciones de empresas estadounidenses, grandes, medianas y pequeñas, dentro del sector de tecnología de la información. Es decir, al ser un fondo indizado, también cuenta con una estrategia de administración 100% pasiva, y es gracias a ello que el costo por gestión es bastante bajo, únicamente del 0.10% anual. VGT tiene en su portafolio a 342 posiciones, pero sus principales 10 representan más del 57% de su valor total. Entre las empresas que podemos encontrar están Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, PayPal y muchísimas más. Y a pesar de que por la gran diversificación podríamos pensar que sus rendimientos quizá no sean tan atractivos, te puedo decir que esto es todo lo contrario. En 2020, este ETF nos brindó una revalorización de más del 46%, y en la última década su rentabilidad supera el 22.6% anual. A VGT regularmente se le compara mucho con QQQ, otro ETF que invierte en empresas tecnológicas, pero esta diferencia sigue el comportamiento del índice Nasdaq 100 y además ha obtenido un rendimiento un poco menor, del 22.38% en los últimos 10 años. Así de que, a pesar de que sí existen algunas similitudes en la composición de su cartera, también existen grandes diferencias. Vanguard Information Technology ETF el día de hoy tiene un valor de $448 y también nos reporta un pago de dividendos, el cual asciende al 0.61% anual. Y finalmente tenemos al iShares US Technology ETF por su ticker IYW, el cual, como puedes ver, es administrado por una de las firmas más grandes y famosas del mundo, BlackRock. Este ETF de igual manera invierte en el sector tecnológico de Estados Unidos, pero se centra principalmente en tres industrias: al de la electrónica, al del software y al del hardware. Y claro, también opta por una estrategia de inversión pasiva, tratando de replicar lo más cercano posible el comportamiento de su índice en referencia. En la última década, IYW nos ha brindado un rendimiento anualizado del 22.37%, un poco menor al obtenido por su índice, del 22.87%, pero realmente no es una diferencia tan significativa. Actualmente este fondo tiene en cartera a 156 posiciones, pero como bien te lo imaginas, su top 10 tiene el mayor peso de su cartera, y cuando me refiero al mayor, de verdad es el mayor. Las principales 10 posiciones del fondo representan más del 60% del valor total de su cartera. El día de hoy, este instrumento tiene un valor de $114, el más accesible de los que hemos visto hoy, pero el más caro en cuestión de comisiones, aunque no es de sorprendernos, ya que regularmente BlackRock cobra gastos de administración superiores al promedio de la competencia. El gasto anual asciende al 0.43%, el cual medianamente se logra compensar si consideramos el pago de dividendos que nos realiza el mismo ETF, aproximadamente del 0.36%. Como puedes ver, en cada uno de los ETFs estaremos ganando más del 20% de rendimiento anual, algo que deja muy por atrás al rendimiento promedio del mercado, y que solo grandes inversores como el mismo Warren Buffett ha logrado conseguir constantemente en la bolsa de valores. A pesar de que cada uno de estos tres instrumentos invierte en el sector tecnológico y por tal razón las empresas que tienen en cartera se pueden parecer mucho, a decir verdad, el objetivo que persiguen es muy pero muy diferente. Un ETF únicamente invierte en la industria de semiconductores, otra en la de software y hardware y otra en el mercado en general, sin importar si las empresas son grandes, medianas o pequeñas.
Si cree que es prometedora, la va a integrar a su portafolio. Así que únicamente va a depender de ti elegir la mejor opción y sobre todo, la opción que más adapte a tus necesidades y tus objetivos financieros. Pero bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Hazme saber en la cajita de comentarios si ya inviertes o has invertido en alguno de estos instrumentos o bien si piensas hacerlo. Además, si es que conoces algún otro ETF que otorgue mejores rendimientos de los 3 que te platiqué. Y como siempre, recuerda que del único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que nos vemos en el siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.